Todos y bienvenidos a esta charla elegantísima que tenemos, porque estamos haciendo esta charla en conjunto con Visit Mónaco y Turismo Cocha. Cocha hoy día va a ser nuestro aliado en los viajes culturales, así que vamos a iniciar una relación de trabajo que esperamos que se logren buenas cosas. Ya estamos anunciando esta semana, yo creo que vamos a estar anunciando nuestro primer viaje, que vamos a partir por España, y después vamos a hacer un norte de Inglaterra y Escocia, Dios mediante, y digo Dios mediante porque con esto de las variantes y todo, no sabemos si las cosas se pueden o no, si va a resultar hacerlo o no, pero esa es la idea. Y en alguno de los viajes haremos Francia nuevamente, y cuando hagamos eso vamos a incluir Mónaco, porque ellos también están interesados en que en nuestras temporadas de viaje en el tiempo se incluya el Principado. Y un poco de esas conversaciones terminamos en esto. Así que primero agradezco a Visit Mónaco y el Principado esta oportunidad, porque no solo por dar la charla, sino que porque muchas veces si uno no tiene esto, no se obliga a estudiar cosas que probablemente no habría estudiado nunca. O sea, yo habría pensado, en el fondo me habría quedado con una imagen que es probablemente la que muchos tenemos, de este principado bastante exótico, esta roca en el fondo basal que tiene esta fortaleza desde bastante temprano. Y hay que comprender de que una de las cosas más sorprendentes de haber estudiado haber preparado esta charla, es ver que la casa de los Grimaldi es de las casas dinásticas más antiguas de Europa, sin cortar de alguna manera, desde el primero que toma esta roca, que es una casa de genovesa, y fueron construyendo, porque hay que entender que la historia de Mónaco era una historia bastante, el territorio era bastante más extenso que el microestado que tenemos hoy día. Hoy día es más pequeño, de hecho, que el Vaticano. O sea, es muy, muy pequeño. O sea, si uno piensa, no sé, el Hyde Park de Londres es más grande que Mónaco completo. Y por lo mismo, este lugar que tiene un nivel de vida fantástico, porque es uno de los PIB per cápita más altos del mundo. En Mónaco no hay pobreza, tiene 38.000 habitantes, y sus habitantes desde hace mucho tiempo, por decisión del príncipe, porque esto es un principado, no es una monarquía, o sea, es una monarquía, pero es un príncipe, es un principado. Decidió hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, que sus habitantes no pagaran impuestos. Así que este es un lugar donde no se pagan impuestos y donde se vive fantásticamente. Y uno dice, pero ¿cómo? Entonces, es un lugar muy interesante de comprender, una casa reinante que, además, siendo dueña de gran parte digamos, de los bienes, y de lo que, digamos, de la producción, porque una producción bastante especial la que tiene Mónaco, han convertido, es un país que podríamos decir es una empresa, y es una empresa que funciona muy bien y que beneficia a todos sus habitantes. O sea, hay más gente que trabaja en Mónaco que la que vive en Mónaco, porque vivir en Mónaco es carísimo. O sea, estaba comentando justamente antes de iniciar la charla que el metro cuadrado, pueden ver ahí esa cantidad de edificios, ¿no es cierto?, que hay, el metro cuadrado en Mónaco es de $64.000. O sea, imagínense lo que cuesta un departamento de 50 metros cuadrados. O sea, es uno de los lugares más caros para vivir, pero se vive sin duda más bien, es el lugar que acumula más millonarios en el mundo, y por lo tanto es esta mezcla de glamour, podríamos decir, con este puerto que evidentemente hace que sea un lugar clave desde muy temprano en la historia, porque la historia de Mónaco es una historia que se remonta, digamos, incluso hasta los fenicios, a un tema no menor como enclave. Y que, claro, fueron inventando cosas debido a la pérdida de territorios, porque el Principado era mucho más grande, iban a perder los territorios hasta quedar este pedacito que es muy pequeño, y fueron inventando cosas, entre las que hoy día nosotros ponemos en la retina, no solo en la Fórmula 1, que evidentemente es uno de los circuitos más curiosos, porque un circuito en este territorio es un circuito en medio de la ciudad, es uno de los circuitos más emblemático, más peligroso y también más glamoroso de lo que es la Fórmula 1. Y obviamente que el casino. Y claro, lo tenemos también vinculado a lo que es la casa de los Grimaldi, a la figura de la mítica Grace Kelly, que evidentemente se va a convertir en una bellísima princesa de Mónaco, a la figura de Reiniero, y podríamos decir a la casa Grimaldi, digamos, más actual,
que desde Grace y en el fondo Reiniero surgen en el fondo sus tres hijos que han sido tan parte de todo lo que son las portadas y las historias de las revistas a nivel, digamos, del corazón, podríamos decir, a nivel mundial. Y no solamente la segunda generación, Carolina, ¿no es cierto?, Alberto y Estefanía, sino que también las generaciones siguientes. Y para qué decir hoy día, el flamante príncipe con la princesa Charlene, ¿no es cierto? Y los mellizos que evidentemente dan que hablar día a día. Hoy día hay todo un misterio respecto a qué está pasando con Charlene, que se fue, que ahora está en Suiza, que parece que está enferma, que parece que se operó y que, bueno, no se sabe muy bien. Y otros dicen que probablemente se está derrumbando el matrimonio porque hay una maldición en los Grimaldi. Así que bueno, vamos a un poco contar esta historia. Y esto es Mónaco hoy. Y efectivamente aquí vemos cómo se recuerda esta roca, este puerto, y este puerto tiene y aparece en la historia desde la época de la antigüedad. Los fenicios ya ocuparon y fundaron una colonia en este lugar orientada y principalmente hacia lo que es el dios Melkart, ¿ya? Y que es un dios que es de vida y de muerte a la vez. Entonces era un refugio, un puerto. Los fenicios eran grandes navegantes y por lo tanto cualquier puerto siempre era algo tremendamente codiciado por estos navegantes. Así que este puerto en la roca estaba consagrado a este dios que implica la vida, la muerte, principalmente pensando en lo que son los peligros del mar. Por lo tanto, un dador de vida y en el fondo también de muerte. Estos dioses podríamos decir que son dualistas, que aparecen en múltiples religiones. Cuando uno hace mitología comparada se encuentra con muchos de ellos. Ahora, esta es una zona que estaba habitada también por los ligures, y vamos a ver que estos habían emigrado y la historia de Mónaco posterior va a estar vinculada a Génova, pero podríamos decir que incluso desde el comienzo, en cuanto a los habitantes iniciales de este lugar, también va a estar vinculado a lo que es esa región. Entonces, aquí hay que entender que efectivamente habría sido desde Masalia, en el fondo hoy Marsella, y vamos a ver que en el mundo romano, también después posteriormente en el marco del Mare Nostrum, es decir, del Mediterráneo, nos vamos a encontrar con este puerto que era fenicio inicialmente va a ser Monoikos, y de ahí va a venir Mónaco posteriormente el nombre. Y es más, este Monoikos va a tener que ver también con la leyenda de Hércules, porque Hércules en el fondo habría pasado por aquí y efectivamente se asimila la historia anterior fenicia con esta historia griega y efectivamente Hércules aparece en la historia visitando Monoikos y por lo tanto de ahí viene el nombre que tenemos hoy día, que es Mónaco. Por lo tanto, el nombre Mónaco es podríamos decir, la ocupación griega de este territorio que alguna vez anteriormente había sido fenicio. Y aquí podemos ver las colonias en el fondo griega y evidentemente la Riviera Francesa va a ser parte de eso. Ahora, no solamente el mundo griego, digamos, helenístico, sino que también posteriormente vamos a ver que desde ahí se van a construir los romanos, en el marco ya del Imperio Romano, desde ahí se van a construir caminos, los romanos van a ser constructores de caminos para conectar, los romanos construyen caminos y fundan ciudades, son tremendamente prácticos, y desde Monoikos, que es un puerto, porque entendamos que el Mediterráneo también hace como de carretera, van a conectar varias vías hacia España y hacia Italia, y por lo tanto este lugar que uno podría decir hoy día tan pequeño, está mencionado desde la antigüedad por múltiples fuentes. O sea, Diodoro Sículos lo menciona, Estrabo lo menciona, de hecho el propio Julio César habría pasado por este lugar, por lo tanto grandes celebridades, no solamente mitológicas, sino que también reales habrían pasado por aquí. El propio Virgilio cita este puerto en la Eneida, ¿ya? Y dice, ese castillo, o sea, ya había una fortaleza, eso es importante saber que ya en la Eneida hay un castillo, ese castillo en la roca del acantilado, Moneucos, junto al mar, así lo menciona. Ahora, el castillo que tenemos hoy día tiene un cimiento posterior, pero efectivamente ahí habría habido algo desde tiempos muy tempranos. De los comentaristas de la Eneida también hacen mención precisamente a este lugar y dice, tal vez porque Hércules
expulsa a todos y vive ahí solo, porque la palabra monoikos viene de este concepto de donde Hércules vive solo, o sea, un lugar donde habría estado Hércules como concepto. Dice, tal vez porque Hércules expulsa a todos y vive ahí solo, o tal vez porque a sus templos ningún otro dios es permitido, o sea, ese concepto de un solo lugar. Entonces, desde muy temprano aparece, como les mencionaba en la fuente, el propio Plinio también hace mención, el propio Tácito, o sea, los grandes historiadores del mundo, digamos, latino, van a hacer precisamente mención. Y por lo tanto va a quedar nuestro Mónaco conectado a todo lo que van a ser estas vías romanas, estas carreteras de este imperio interconectado que va a ser este imperio romano en torno al Mediterráneo, al Mare Nostrum. Pero la caída del imperio romano, evidentemente, van a caer sobre el imperio romano de Occidente. El imperio ya se había dividido entre el imperio de Oriente, el imperio de Occidente, y por lo tanto lo que va a caer va a ser el imperio occidental. Y estos territorios van a caer en manos de Odoacer y posteriormente en manos de, primeramente, de los ostrogodos. Va a venir toda una reformulación, digamos, de los distintos pueblos sobre el territorio, y posteriormente estos pueblos que van a caer sobre ya una Roma que era cristiana, estos pueblos van a ser paganos, y va a venir todo lo que es el proceso de la reconversión de Europa. Y en ese proceso, bastante temprano, vamos a ver que ya para el siglo, digamos, van a tener en el fondo la reconversión de lo que son los territorios de lo que es Mónaco, y que va a caer primeramente en manos de los lombardos y al final va a terminar en manos de los francos. Pero entre medio, antes de caer en manos de los francos, va a ser por un momento, van a haber enclaves bizantinos. Súper importante entender que cuando cae el imperio romano de Occidente, el imperio romano de Oriente sigue existiendo, y el imperio romano de Oriente existe hasta 1453. Pero inmediatamente después de que se produce en el fondo la caída de estos pueblos bárbaros sobre lo que era el imperio occidental, van a haber intentos desde Bizancio de establecer y recuperar y volver a unir este imperio. Y ahí van a generarse, ¿cómo se llama esto? Colonias, precisamente en Italia, todo lo que es la costa donde está Ravenna, van a haber enclaves principalmente bizantinos, y precisamente va a haber un intento también en la zona de lo que es la Ribera Francesa de esta penetración por parte de Justiniano, específicamente, digamos, para lo que era el imperio bizantino. Pero finalmente va a terminar en manos de los francos. Y en manos de los francos van a dar el nombre a lo que va a ser Francia, y la historia de Mónaco va a estar tremendamente ligada por distintas razones, para bien o para mal, y hoy día en muchos aspectos, digamos, sigue estando ligada a Francia, teniendo acuerdos que Francia permite la independencia, pero por ejemplo entendamos que hasta el día de hoy solamente Mónaco tiene algunos embajadores, digamos, de países en Mónaco, pero la gran mayoría de los embajadores de los otros países son los embajadores de Francia, y presentan sus credenciales al príncipe de Mónaco también. No hay espacio en Mónaco para tener embajadas de todos los países, así de simple. Entonces hay un vínculo con Francia que viene desde muy temprano. Ahora, este reino franco que se consolida, vamos a tener a Clodoveo, que era un rey merovingio, que se va a hacer cristiano, y por lo tanto va a venir todo este periodo de la reconversión, y posteriormente con la dinastía de los carolingios, Carlomagno va a reconcebir el concepto de un imperio. O sea, Carlomagno va a ser el primero, es considerado el padre de Europa, porque va a concebir este concepto de esta cristiandad que va a ir incorporando nuevos territorios, y va a ir incorporando junto con la extensión territorial, la extensión del cristianismo, y por eso mismo este concepto de este imperio cristiano. Y en este imperio carolingio ya tenemos que obviamente Mónaco va a quedar dentro de estos territorios. A la muerte de Carlomagno vamos a ver que se va a dividir el imperio entre sus hijos, y posteriormente va a volver la idea de imperio ya, digamos, en el siglo IX, con Otón, y ahí va a surgir una nueva entidad que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico. Y efectivamente aquí, en el marco del Sacro Imperio Romano Germánico, nos vamos a encontrar
nuevamente con digamos, con el mundo de Mónaco. Y en particular vamos a ver que efectivamente de depender del Sacro Imperio Romano Germánico, después posteriormente va a haber un intento de parte de la República de Génova, que tenía territorios, no solamente hoy día nosotros pensamos en Génova, en la pura ciudad, no, la República de Génova tenía una república navegante y que tenía enclaves importantes en distintos lugares dentro del Mediterráneo, y evidentemente va a hacer presiones sobre lo que es este puerto de Mónaco. Ahora, es un poco mientras se arma Occidente. Occidente se consolida como una cultura distinta, que se entiende distinta, en el momento en que Carlomagno, y por eso se lo llama el padre de Europa, concibe esta nueva unidad cultural, territorial, como algo distinto a los otros. Y Occidente, que comienza a gestarse como una nueva cultura y que va creciendo, está maduro para el siglo XI. Y precisamente el siglo XI es el siglo de mayor expansión, y justamente en ese siglo XI, desde Bizancio, piden ayuda a Occidente frente a la situación en el fondo que estaba viviendo Oriente, al fortalecimiento en particular del mundo musulmán, y eso va a provocar el llamado desde Francia, en Clermont, por el Papa Urbano II, a lo que van a ser las cruzadas. Y las cruzadas van a iniciar en el siglo XI, pero se van a extender por largo tiempo, y estos movimientos que inician con este llamado, de que va a través de la prédica, a tomar la cruz y a recuperar en el fondo los santos lugares, va a dar inicio a una serie de movimientos que generalmente los historiadores hablan de 8 cruzadas, pero va a depender de cómo las catalogan, cuántos números son, porque entendamos que todos esos números son formas de los historiadores para poder aglutinar y para poder explicar una realidad que es bastante más compleja muchas veces. Pero sin duda, la primera cruzada va a ser la única cruzada exitosa, que va a culminar con la instalación del reino latino de Jerusalén, con Godofredo de Bouillon tomando estos territorios, y evidentemente va a abrir el camino para la formación de lo que van a ser los estados, básicamente, o más bien los reinos que se van a establecer en Jerusalén, el reino latino de Jerusalén, el condado de Trípoli, el principado de Antioquía y el condado de Edesa. Esto va a ser un periodo de choque, porque posteriormente esto se va a perder Jerusalén, y después de que se pierde Jerusalén, todo el resto de las cruzadas van a ser intentos de recuperar lo perdido. Pero entendamos también que es súper importante para la historia de Mónaco, voy al tiro de vuelta a Mónaco, pero entendamos que la primera cruzada es exitosa porque los cristianos van todos unidos y logran tomar el territorio. Pero de ahí en adelante, en las cruzadas siguientes, los cristianos, igual que en la política, no se van a poner de acuerdo. Y entre los cristianos van a pelear. Entonces, van a haber distintas divisiones en el tiempo que efectivamente van a complicar que se vuelva a recuperar lo que era Jerusalén. Y es en este periodo, precisamente, donde Enrique IV, que era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le va a dar el control de la zona de lo que hoy es Mónaco a la ciudad-estado de Génova. O sea, precisamente en el marco de las cruzadas, los genoveses y los venecianos también van a hacer un capítulo que van a competir entre ellos por las rutas comerciales, más allá de que la cruzada tenía un sentido más profundo, pero las cruzadas muchos peleaban por sus razones personales, como es todo en la historia. Entonces, la primera cruzada fue la única exitosa y el reino latino se va a perder, Saladino, o sea, se va a producir un momento de desunión en el mundo cristiano por una parte y de debilidad, particularmente después del rey leproso, y por otra parte de fortaleza en el mundo musulmán, que va a hacer finalmente que se pierda el reino latino. Y posteriormente en las cruzadas siguientes van a haber varios conflictos, y uno de los conflictos importantes en la cristiandad va a ser la división de las huestes cristianas entre un conflicto que había entre el rey y el emperador, y por lo tanto se va a producir una especie de guerra civil, podríamos decir, en dos grupos que se llaman los güelfos y los gibelinos. Y por lo tanto los cristianos están peleando entre ellos. Y esta historia de los güelfos y los gibelinos es fundamental para la historia de Mónaco, porque precisamente en 1215 vamos a ver que un grupo desde Génova, y específicamente un grupo de güelfos liderados, y un poco para que entiendan lo que es la República de Génova. La República de Génova tenía enclaves en todas partes, era una potencia navegante, y por lo tanto un grupo güelfo va a terminar tomando
esta roca, y además la van a tomar igual que los piratas, porque se van a disfrazar de monje, van a tocar la puerta de la fortaleza que estaba sobre la roca, una fortaleza precisamente del siglo XIII, que hoy día todavía la edificación de ese palacio tiene parte de la torre que corresponden a este periodo, y este primer, digamos, personaje va a tomar el territorio y va a fundar lo que se va a ser conocido posteriormente como la dinastía de los Grimaldi. Así que los Grimaldi van a llegar en el siglo XIII, en el 1297, y hasta el día de hoy el emblema recuerda a estos guerreros vestidos de monje, y los mismos colores, el rojo y el blanco, que tenía precisamente este primer, que no se llamaba, en el fondo no había una dinastía Grimaldi, sino que este era un Grimaldo Canela, que era un genovés, que evidentemente al tomar esto va a abrir su propia dinastía, y que va a terminar en el fondo estableciendo esta dinastía de los llamados Grimaldi. Y por lo tanto aquí inicia, y obviamente ya su descendencia ya se va a llamar Oberto Grimaldi, y de ahí en el fondo para adelante vamos a tener lo que va a ser desde la toma de la roca hasta hoy día, lo que va a ser lo que entendemos como esta dinastía de los Grimaldi, que no va a tener un corte. Ojo, no hay corte, hay una línea directa. Lo que sí sucede es que en un caso en particular no hay descendencia legítima, y por lo tanto se va a autorizar a legitimar a una descendencia ilegítima, pero en rigor, en sangre, pasa directo hasta hoy día. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos ya en el siglo XIII a los Grimaldi gobernando en estos territorios, que no era solamente la roca, sino que parte importante de lo que hoy día entendemos como Riviera Francesa. Va a venir la peste negra, que efectivamente va a azotar en 1348, 49, y efectivamente va a morir la mitad de la población, y este es un evento tremendamente importante para ver muchos cambios que se van a producir después, cambios económicos, cambios políticos que van a ir afirmando y consolidando el poder de los reyes en Europa. Por una parte vamos a tener la consolidación de España con la unión de Fernando y Isabel, que van a terminar la reconquista, o sea, la unión de Castilla y Aragón, efectivamente, y posteriormente la reconquista que había marcado toda la historia de España hacia atrás por 700 años, con el 1492, con definitivamente la conquista de Granada. Y no solamente 1492 marca la formación de España en el sentido de unificar el territorio, sino también la llegada y la extensión del territorio y la extensión de Occidente a más allá de, digamos, del mar, a lo que va a ser el descubrimiento de lo que posteriormente se va a llamar América, pero que en ese entonces va a ser conocido como las Indias occidentales. Además, los reyes católicos van a establecer la expulsión o van a obligar a la conversión o expulsión en el caso de los judíos. Lo mismo va a suceder con respecto al tema moro, que tenían que convertirse al catolicismo, un rey, un reino, una religión. Y es importante entender esta formación porque efectivamente aquí, después de los reyes católicos, va a surgir una figura tremendamente importante para todo lo que va a ser la historia de Mónaco, que va a ser Carlos V. Carlos V se va a convertir, o sea, Carlos V es Carlos V de Alemania, porque va a ser también emperador de Alemania, pero va a ser Carlos I de España, es nieto de los reyes católicos. Y efectivamente él va a terminar estableciendo un imperio por territorios que va a recibir por herencia, por el lado del padre, por el lado, digamos, de la madre, es hijo de Juana la Loca, y además también todos los territorios de ultramar, que va a establecer un imperio en el que no se pone el sol. Y ahí hay que decir que el gran enemigo de Francia, o sea, perdón, de Carlos V, de Carlos I, va a ser Francia, y va a ser Francisco I. Y evidentemente para Francia este va a ser un periodo muy complejo, porque Francia queda como un jamón del sándwich. O sea, Carlos V tiene por una parte España, y por otro lado el Sacro Imperio Romano Germánico, por lo tanto queda totalmente amenazado. Y justamente esto ya se venía estableciendo, y eso va a ser el momento del punto ya, digamos, de mayor complejidad
para Francia, pero Francia ya había tenido una serie de problemas y Francia había intentado extenderse sobre todo hacia Italia, y ahí vamos a tener un momento bastante dramático en la historia digamos, de Mónaco, porque Luciano Grimaldi va a defenderse de los franceses. Los franceses van a intentar justamente antes de Francisco I invadir Mónaco y se va a defender y va a terminar incluso prisionero, pero va a lograr defender todo lo que es parte de la Ribera Francesa, lo que es Menton, Roquebrune, que era parte en el fondo de lo que era Mónaco en ese entonces. Entonces, efectivamente aquí, por el tira y afloje de no depender de Francia, va a terminar siendo encarcelado en Milán y va a tener que interceder finalmente el Papa para que sea liberado, pero finalmente vamos a ver que va a terminar muerto igual, y va a terminar muerto precisamente en este momento en que ya tenemos la pugna entre Francisco I y Carlos V. Y aquí vamos a ver que la historia posterior inmediata de Mónaco en este momento va a ser una pugna, esta pugna entre España y Francia se va a manifestar también en Mónaco. Y vamos a tener un momento en que van a depender de España, hasta que posteriormente se va a terminar imponiendo en el tiempo Francia. Pero efectivamente aquí, en el fondo, van a lograr una autonomía o van a lograr, siempre como eran tan pequeños, las posibilidades eran a través de acuerdo, y el acuerdo era que el más grande o el más poderoso, que en el momento ellos consideraban, les diese la protección. Y efectivamente van a tener un primer periodo en que van a tener la protección de España, y posteriormente, más adelante, van a terminar teniendo la protección de Francia, ¿ya? Pero en este entonces va a ser España, porque España se va a imponer en buena manera, ¿no es cierto?, en este periodo, sobre lo que es Francia. Entonces aquí todavía tenemos en el fondo a estos señores que vienen desde la época que se tomaron la roca, y que son en el fondo, teníamos a Hércules Grimaldi, que es el número 16 señor de Mónaco, que le va a tocar precisamente ver esta forma donde finalmente el apoyo militar se lo van a dar desde Milán, pero Milán a su vez depende de España, o sea, va a quedar subyugado a España. Y aquí aparece un personaje súper importante, porque yo me voy a detener y voy a hacer realce las personas que tenemos que tener en la cabeza. Este personaje se llama Honorato Grimaldi, que generalmente es puesto como el padre de Mónaco como principado independiente. Y porque este va a ser el primero, en 1612, en tomar el título de príncipe soberano, es decir, este es un principado soberano y pasa a tener el título de príncipe de Mónaco. O sea, antes de eso eran señores vasallos de ella, ahora pasa a ser un principado, básicamente, que pretende ser un principado independiente. Y de aquí vamos a ir viendo sí la dinastía hacia adelante, porque desde 1612, independiente que la dinastía Grimaldi está desde antes ahí, pero eran señores vasallos de otros territorios, ahora va a ser un principado independiente con Honoré Grimaldi. Y se va a casar con Hipólita Trivulzio, así que ahí ven muy elegante para este periodo, y aquí es donde se va a producir el cambio de ser digamos, de tener la protección de parte de España, garantizando sí que ahora es un principado independiente, para pasar a tener en el fondo la protección de Francia. Y de ahí en adelante vamos a ver que la historia de Mónaco va a estar ligada a Francia hasta hoy día en muchos aspectos. Ahora, el sucesor digamos, va a ser Hércules Grimaldi, que va a morir jovencito, ya en el fondo, y por lo tanto va a alcanzar sí a tener descendencia, por lo tanto aquí no se cortó la descendencia, pero va a morir bastante joven, tenía 27 años cuando finalmente va a morir. Y luego va a venir precisamente durante el siglo XVII Luis Grimaldi, que se va a casar con Catalina Carlota de Gramont, y digamos, y posteriormente, que no tienen mayores importancias, van a mantener la independencia, pero Antonio Grimaldi ya va a tener en el fondo una importancia diferente, particularmente porque Antonio Grimaldi va a participar en los problemas de su tiempo. El gran problema es que Francia ha crecido mucho, en la época de Luis XIV. Luis XIV ha crecido enormemente y por lo tanto este peligro de este rey tan digamos, tan importante para muchos va a ser visto como un peligro. Él es aliado de Francia y por lo tanto en el momento en que se produce la muerte del último Habsburgo en España, que es Carlos II, se va a presentar la oportunidad de que un nieto de Luis XIV se convierta en rey de España, y ese es el momento en que van a llegar los Borbones a España. Pero para los ingleses, por ejemplo, este era un peligro
tremendo, porque esto implicaba que Luis XIV pasaba a tener un poder gigantesco. Y evidentemente, nuevamente, estos son siempre políticas, o sea, cuánto dominaba Francia, esta idea del control de parte de Luis XIV, un momento en que se fue consolidando el poder real, o sea, de la peste negra en adelante, los reyes fueron creciendo en poder. Y cuando llegamos precisamente a este momento, tenemos los reyes que ya son absolutos. Y ahí vamos a ver que se va a pelear, van a haber varios enemigos de Francia, en particular Holanda, Guillermo de Orange ya va a ser un gran enemigo, posteriormente Guillermo de Orange va a terminar estando como rey también en Inglaterra, por lo tanto aquí vemos al pariente John Churchill, al pariente Winston Churchill, que va a pelear precisamente en estas guerras contra Francia. Y obviamente que Honoré va a pelear también en favor, obviamente, de Luis XIV. Y entonces, en este periodo, debido a las guerras y debido a todos los conflictos que se van a dar, porque Luis XIV va a estar en guerras particularmente todo el tiempo, pero un momento en que van a ser aún más fuertes las guerras va a ser precisamente la guerra de sucesión. Este príncipe aquí lo que va a hacer, Antonio, va a ser que va a fortalecer las defensas y va a fundar lo que hoy día vemos, todo lo que es este fuerte que se conoce como el Fuerte Antonio hasta el día de hoy, y que evidentemente es parte de lo que vemos hoy día en Mónaco. O sea, Mónaco va a tener esta fortaleza, esta roca, este castillo que venía desde el siglo XIII, y acuérdense que hay cimientos anteriores que ya están mencionados en el propio, digamos, Virgilio así lo menciona, pero lo que nosotros vemos hoy día, los vestigios más antiguos son del siglo XIII, y posteriormente aquí ya en el siglo, en el fondo, XVII, XVIII, en particular vamos a ver que se van a construir estas fortalezas. Pero no solo va a construir estas fortalezas, sino que va a ser traer, porque él va a tener un interés particularmente por la botánica, pero para seguridad va a ser traer una serie de cactus, ¿ya? Y va a plantar donde no hay fortaleza, va a plantar cactus, básicamente como forma de proteger también el territorio, ¿ya? Él estaba interesado en la botánica y esto, que parece una anécdota, es algo que marca Mónaco hasta hoy día, porque Mónaco tiene jardines en el fondo de cactus y suculentas, que son considerados los jardines más abundantes y más variados de este tipo de planta a nivel mundial, ¿ya? Y por lo tanto hay jardines exóticos que vienen desde esta tradición, desde este momento en que fueron vistos los cactus como algo para proteger precisamente el territorio. Entonces vemos que incluso en la filacteria de Mónaco, no una, sino que en múltiples oportunidades, se van a establecer estampillas que recuerdan precisamente este hecho de que Mónaco se entiende a sí mismo no solamente desde la flora y la fauna, porque vamos a ver que varios de los príncipes de Mónaco posteriores van a ser científicos, interesados en temas científicos. Así que aquí va a haber este momento en que de alguna manera se van a establecer las protecciones, tanto en piedra como en esta naturaleza, que va a determinar ciertas características del Mónaco actual hasta el día de hoy. Ahora, vamos a ver que precisamente la línea se va a mantener aquí por el caso de una hija, ya que se va a casar en el fondo con el conde de Mantiñón, que va a pasar a ser obviamente un Grimaldi, y luego vamos a tener a Honorato III, aquí no me voy a detener, sino solamente los voy a mencionar, porque me voy a detener solamente en los que son más importantes, y también influenciados por esta República de Génova que se va a producir en 1797. Los eventos de Francia van a ser muy importantes para Mónaco, y precisamente la Revolución Francesa va a poner en problemas al mundo entero, a Europa entera y a Mónaco también, ¿ya? Particularmente porque efectivamente la revolución va a estallar en 1789, Luis XVI, debido a los problemas económicos que ha heredado de Luis XIV, de Luis XV, está con un problema económico serio, va a tener que convocar a la Asamblea de los Estados Generales, esta asamblea se va a desordenar porque las ideas de la Ilustración han penetrado principalmente en un mundo burgués educado, principalmente abogados, y desde el clero se va a hacer esta pregunta de qué es el tercer estado, se va a desordenar la asamblea, el rey va a disolver la asamblea y se va a formar la Asamblea Nacional Constituyente que jura no disolverse hasta darle una constitución a Francia. Se inicia un proceso revolucionario que va a tener como primer acto violento la toma de la Bastilla,
que es un símbolo del poder real. Pero a su vez, la Asamblea Nacional Constituyente va a empezar a cambiar todo lo que había sido la monarquía y el antiguo régimen. Va a decretar el fin de los privilegios, el fin de la sociedad estamental, va a decretar también lo que es el derecho, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y debido a una crisis económica importante y a una hambruna que se va a producir por la crisis del trigo y del pan en particular, mujeres van a marchar sobre Versalles y se van a llevar a los reyes a París. Y aquí van a haber una serie de medidas anticlericales de parte de lo que va a ser la Asamblea Nacional Constituyente, en particular la Constitución Civil del Clero, la abolición, digamos, la confiscación de los bienes del clero que se van a convertir en bienes nacionales, que van a obligar finalmente a que Luis XVI se sienta presionado, porque el Papa lo va a presionar también, y va a decidir el rey huir. Y precisamente después de que el rey intenta huir, va a ser tomado prisionero, va a ser juzgado por, en el fondo, un tribunal revolucionario, va a ser primero tomado prisionero y finalmente acusado, encontrado culpable y muerto. Lo mismo va a suceder posteriormente en otro juicio con la misma reina. Y aquí es importante decir que en Francia y afuera de Francia se van a levantar primero a tratar de ayudar precisamente al rey. Dentro de Francia la mayoría de la población eran católicos y eran realistas y por lo tanto eran contrarios a lo que va a ser la revolución y precisamente estos jacobinos. Y los jacobinos van a arremeter contra todos aquellos que consideraban sus enemigos, van a matar a regiones completas en Francia, pero también esto va a salpicar a Mónaco, porque precisamente desde antes de la muerte del rey, el Honoré III de Mónaco va a ir en ayuda de Luis XVI. Y evidentemente que esto no le va a ir bien, un principado tan pequeño, en un marco de, digamos, de esta situación, va a ser tomado prisionero, y es más, los jacobinos van a declarar el fin de la casa Grimaldi y van a tomar todo lo que es la roca, digamos, de Mónaco y toda la zona de Mentón y todos aquellos que eran pueblos libres. Así que este Grimaldi, que había ido en ayuda de Francia, va a terminar en el fondo complicado y va a terminar en el fondo sin posesiones y va a ser el fin de su casa. La revolución va a desmadrarse y evidentemente que después de la revolución va a ascender la figura de Napoleón y Napoleón básicamente va a iniciar como parte de la revolución, defendiendo el puerto de Toulon, luego el puerto, digamos, París, luego va a ser enviado por el directorio, que es la fase final, podríamos decir, de la revolución, a Italia, le va a ir muy bien en las campañas de Italia, luego va a ir a Egipto, y aquí está el sueño de Egipto, y de vuelta a Egipto va a ser un golpe de Estado al directorio, se va a establecer el consulado, posteriormente va a terminar tomándose todo el poder y va a terminar en 1804 decretando el imperio, el primer imperio francés. Y precisamente va a iniciarse las guerras napoleónicas, que va a ser todo lo que va a ser, que va a marcar el comienzo del siglo XIX. Efectivamente, este imperio francés va a extenderse sobre Europa, va a conquistar grandes territorios y va a terminar sumiendo, por supuesto, también Mónaco. Mónaco había sido sacado como principado, el príncipe había sido sacado por los jacobinos, no va a ser repuesto tampoco por Napoleón, pero la derrota de Napoleón ya en 1815, porque Napoleón va a ser derrotado, van a ser enviado a la isla de Elba, va a volver, finalmente va a ser derrotado en Waterloo y enviado a la isla de Santa Elena, y se va a formar el Congreso de Viena para restablecer en el fondo el mundo europeo, reordenar el mundo europeo y tomar medidas para evitar un próximo Napoleón. Y este Congreso de Viena también va a restaurar a los Grimaldi en Mónaco. Así que el primer Grimaldi, después de Honoré III, va a ser Honoré IV, que va a volver, digamos, precisamente como parte de este rearmado del Congreso de Viena. Él se va a casar con Louise d'Amont, duquesa de Mazarin, ¿ya? Y precisamente aquí vamos a ver que va a depender, porque como es un lugar tan pequeño, va a depender precisamente de Cerdeña. Luego va a venir Honoré V y se va a volver a establecer esta casa Grimaldi. Luego va a gobernar Florestan I,
¿ya? Y precisamente en este periodo, bueno, él se va a casar con una actriz, vamos a ver que ya esta idea de los Grimaldi de poner sus ojos sobre actrices va a venir de bastante temprano dentro de la historia. ¿Ya? Aquí también, en el fondo, siendo un principado menor, podían hacer política, pero no tenían la posibilidad de hacer, digamos, matrimonios con casas muy grandes. Y por lo tanto, más de una vez se van a dar el lujo de buscar, en el fondo, otras cosas. ¿Ya? Algunos se van a casar con condesa, y este personaje aquí sí me voy a detener, Carlos III. Así que Carlos III de Mónaco, para muchos, es el creador del Mónaco moderno. Carlos III, de hecho, va a ser el que le va a terminar dando su nombre a una de las áreas de Mónaco que se conoce como Monte Carlo. ¿Ya? Así que Carlos III va a ser fundamental, se va a casar con una condesa que es Antonieta de Merode de Westerlo, ¿ya? Y él va a ser el que va a comprar este Chateau Marché, que es una de las casas que hasta el día de hoy de la familia Grimaldi, donde se ve incluso a la familia actual, en muchos casos con esta casa, digamos, fotografiándose. Entonces Marché va a pasar a ser esta casa familiar que está desde la época de Carlos, y aquí vemos los interiores en muchos de los casos, y por lo tanto este va a ser el fundador de una nueva visión de respecto a Mónaco. Debido a la situación financiera, el año 1848, que es un año bastante convulso en Europa en general, no le va a quedar más que vender territorio, porque está quebrado, a Francia. Y le va a vender básicamente gran parte de lo que eran los territorios de Mónaco de la Riviera Francesa, específicamente Mentón y Rocabruna. Y digamos, en el negocio que van a hacer, le dice, ya, yo le vendo tanto, usted me paga tanto y usted me respeta a mí como principado independiente. Entonces con eso va a ser caja, pero quedó prácticamente sin territorio, y obviamente que aquí hizo un acuerdo con Francia para poder mantener esta independencia en este territorio minúsculo que ahora era Mónaco. Ahora lo que él va a hacer es rearmarse con este pequeño territorio, va a rebautizar un barrio, porque no es más que un barrio, ya, como Monte Carlo, ya, y se le va a ocurrir establece, estamos hablando de 1840, por lo tanto ya en la época en que se empezaron a hacer los ferrocarriles, esto es 1848, y precisamente cuando él asume, y en la década de 1860 ya los ferrocarriles que iniciaron digamos, en las Islas Británicas se van a empezar a extender, y a él se le va a ocurrir hacer un ferrocarril que conecte Mónaco con Francia. O sea, la relación con Francia es una relación importante, y el ferrocarril va a ser fundamental, y este ferrocarril evidentemente va a traer también la modernidad. No solamente va a ser el ferrocarril, sino que en la visión modernizadora va a crear en el fondo la oficina de correos, y por lo tanto los primeros sellos postales, digamos, los primeros sellos postales de Mónaco emitidos, y por lo tanto Mónaco se va a integrar. Pero el gran tema era que cómo vivía Mónaco siendo un lugar tan pequeño. Ya, el ferrocarril, perfecto, pero necesitamos tener ingresos, y por lo tanto se le va a ocurrir hacer un casino. En Francia estaban prohibidos los casinos, teniendo el ferrocarril, va a permitir en el fondo esta conexión con convertir a Mónaco en un lugar de juego en el que la gente llegara por ferrocarril, y que efectivamente fuera el lugar para recibir y albergar. Había varios lugares en Europa, Baden-Baden, que eran precisamente lugares que albergaban estos lugares de juego, y por lo tanto la visión de Carlos va a ser fundar este casino de Monte Carlo, este lugar que él ha fundado, y en 1869, por lo tanto, se va a abrir, y también junto con el casino la idea del entretenimiento. O sea, va a abrir el casino, va a abrir la Casa de la Ópera, y posteriormente va a proyectar también respecto a hacer costa, estudios oceanográficos que evidentemente aquí van a partir, pero que se va a hacer posteriormente una fundación a comienzos del siglo XX. Así que aquí vemos precisamente este casino de Monte Carlo que se va a convertir en la vaca lechera para alimentar este principado, pero también el entretenimiento. O sea, la gente iba al casino, y vamos a ver que el Hotel París también, posteriormente también los hoteles también van a ser parte de poder quedarse en este lugar y poder asistir a espectáculos y poder ir a jugar. Y por lo tanto, una idea genial que va a tener precisamente Carlos III va a ser liberar de los impuestos
¿ya? A sus habitantes. Y por lo tanto no van a tener lo que se denomina en el fondo impuesto, va a eliminar todo lo que es el impuesto a la ganancia, digamos, al sueldo, el equivalente a un global complementario, podríamos decir, para los efectos nuestros, pero también va a eliminar todos los impuestos de herencia, lo que va a permitir también que mucha gente que vivía en Francia, lo va a hacer particularmente para atraer gente que tenga dinero y que quiera instalarse en este pedazo de tierra tan pequeño, pero que evidentemente busca una forma de crear un negocio. ¿Ya? Y obviamente que aquí vamos a ver que él, como crea la oficina de correo, la primera estampilla que va a aparecer, y yo aquí la he usado bastante para ir contando la historia, que evidentemente se hacen después, pero recordando la historia de Mónaco, va a ser con su esfinge. Así que efectivamente Carlos va a ser el creador de lo que hoy día entendemos por Mónaco. Y obviamente que el casino se va a convertir en este lugar emblemático que va a ser fundado en la década de 1860 y que va a permitir un ingreso permanente y va a ser tan bueno que eso va a permitir que decida el monarca terminar con los impuestos a las personas. O sea, la gente va a empezar a vivir mejor debido a este negocio, se va a empezar a ver el Principado como una empresa, básicamente. Entonces, aquí vemos en 1870 cómo se veía precisamente este lugar y vamos a ver cómo toda la segunda mitad y finales del siglo XIX va a ser uno de los lugares importantes para lo que denominamos generalmente la Belle Époque en términos francés y que evidentemente también esto va a ser parte del entretenimiento francés. Este era el lugar donde estaba la casa de juegos para Francia completo. Y por lo tanto el casino se va a convertir en este lugar de entretenimiento donde la gente va a llegar por el ferrocarril a este lugar. Después de Carlos, un monarca muy importante va a ser Alberto I de Mónaco, ¿ya? Y que vamos a ver que precisamente él va a tener dos matrimonios, se va a casar primero con Lady Mary Victoria Hamilton, y que después se va a anular de ese matrimonio en 1880, pero va a nacer en el fondo aquí de esta unión Luis, ¿ya? Que va a ser el heredero, ¿ya? Pero este Luis no va a vivir en Mónaco, va a irse a vivir con la madre, pero posteriormente en el fondo va a volver ya como a los 11 años para poder completar su formación, para ser el heredero de Mónaco. ¿Ya? Pero a su vez Honoré se va a casar nuevamente con Alicia Heine, ¿ya? Y por lo tanto aquí está en su segundo matrimonio él va a ser, en el fondo va a inaugurar, y debido a que tiene este interés por la oficina de correos, va a inaugurar una colección de filacteria. Hoy día una de las características y uno de los museos que tiene Mónaco es parte de esta colección que va a iniciar particularmente, digamos, este monarca de Mónaco. ¿Ya? Y obviamente que esta colección que inicia aquí va a ser completada por Luis II y posteriormente por Reinero III hasta el día de hoy y que hace en el fondo que sea una de las atracciones. Este personaje va a ser Alberto I, va a ser un personaje apegado a todo lo que es los descubrimientos, a todo lo que es científico, a las exploraciones, ¿ya? Y de hecho va a participar en exploraciones en Noruega, ¿ya? Va a ser un navegante, le va a gustar precisamente la navegación, va a tener formación náutica también, y va a ser un interesado en todo lo que es la ciencia, va a formar el Instituto Paleontológico Humano, ¿ya? Y por eso aquí lo recuerdan precisamente con este instituto, ¿ya? Y aquí aparece obviamente como navegante que va a explorar, y no solamente como navegante, sino que como explorador, aquí lo vemos en motocicleta, en cacería, y que evidentemente este príncipe que va más allá, que tiene que ver con esta visión romántica que es muy propia en el fondo del siglo XIX y de comienzo del siglo XX. De hecho, se van a publicar una serie de, digamos, de los viajes y de las exploraciones científicas de este Alberto de Mónaco en vida y posteriormente, o sea, una figura interesante de estudiar. Y en estas navegaciones también, pensemos de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, incluso va a navegar con el que va a ser el Kaiser, Guillermo II. Va a iniciar el nuevo siglo con él, y por lo tanto también la modernidad, la llegada de los automóviles, que evidentemente van a aparecer aquí en Mónaco.
Este monarca, a comienzos del siglo XX, en el 1911, va a hacer una nueva constitución, donde va a pasar a ser una monarquía constitucional, y por lo tanto va a establecer no solo una constitución, sino que también un consejo que va a ir, que existe hasta el día de hoy dentro de Mónaco. Vienen básicamente todos los cambios que se estaban dando dentro del siglo XX, y a él se le va a ocurrir, en 1911, para agregarle al casino y agregarle, podríamos decir, a la ópera, que eran los entretenimientos, en 1911 él va a inventar, en el fondo, una carrera en Monte Carlo, que al principio era un rally, después va a venir el Grand Prix, pero todavía esto no es el Grand Prix, ya esto va a ser en el fondo una carrera, y aquí se va a contactar con una figura que es Anthony Nock, y que precisamente él va a ser una figura vinculada a la historia del automovilismo en Mónaco, y que vamos a ver que si hay una historia interesante para el mundo del automovilismo, va a ser precisamente Mónaco. Y eso se debe precisamente a la figura de Nogué, que junto a Alberto I van a inventar este rally, primero de Monte Carlo en 1911. O sea, el automovilismo va a llegar a Europa, y en particular Mónaco va a inventar desde el automóvil este nuevo entretenimiento que le va a dar obviamente glamour y que va a generar más visitas, y eso es lo que interesa para Mónaco, es que la gente visite. Así que aquí tenemos a Henri Rouget, que va a ser el que va a ganar en 1911 la primera carrera en el fondo de este rally de Monte Carlo. Así que el rally de Monte Carlo se va a convertir en un emblema que va a empezar a hacerse todos los años, y aquí ven cómo van a participar de distintos lugares. En 1912 los rusos también en el modelito aquí en la segunda edición del rally, y esto siempre se va a combinar con el ballet, y una de las características propias también que va a albergar Monte Carlo va a ser precisamente el ballet ruso, que va a empezar a llegar desde comienzos de siglo y se va a mantener en el siglo en adelante también como una de las atracciones importantes de Monte Carlo. Evidentemente que Alberto, que hoy día en el fondo hay toda una celebración, de hecho en el 2022 se va a celebrar el centenario de este monarca tan ilustrado, podríamos decir, y tan científico, explorador, y se lo recuerda en Mónaco precisamente como navegante, con el timón bien puesto en las manos, que además va a ayudar a Mónaco a conducirse, no solamente dentro de, digamos, de conducir los buques, sino que también el principado como tal. Y por lo tanto Monte Carlo lo tenemos a comienzo del siglo XX como este lugar fascinante, donde no solamente el casino, sino que también el Hotel París se va a convertir en un lugar emblemático, también de propiedad del Principado, y uno de los lugares de gran glamour, esta roca que ven las fotografías de comienzo del siglo XX, que evidentemente va a recibir a múltiples visitantes y se convertía en este lugar de distensión, de pasatiempo. Entonces el casino va a ser el emblema donde además se encontraban las celebridades europeas. Este era un lugar de encuentro de distintos lugares de Europa en este mismo lugar. Y aquí vemos, imaginemos la Belle Époque, donde precisamente, digamos, se vivía la distensión, donde habían grandes escándalos, en fin, ya, había todo pasando, podríamos decir, en Monte Carlo. ¿Ya? Y no solamente, sino que también las playas, aquí vemos a las afueras, en el fondo, digamos, y las terrazas que se van a ir creando para ir albergando, en el fondo, este mundo de, digamos, de placer y de pasatiempo. Pero en 1914 va a despertar al mundo con las intenciones del Kaiser, ese mismo Kaiser que había navegado con Alberto I, va a decidir, se había unificado, se había formado el segundo imperio alemán, pero el imperio alemán no tenía suficientes colonias, no podía competir con Inglaterra, y esta competencia industrial va a llevar finalmente a que el Kaiser busque la guerra, y va a ser la muerte del archiduque Franz Ferdinand del imperio austrohúngaro la excusa para finalmente desatar lo que va a ser este conflicto, esta guerra mundial. Y va a ser una guerra mundial porque Europa va a entrar precisamente con sus colonias. Todos iban felices porque esto era el fin de una visión decimonónica de personas que veían con optimismo el futuro, y por lo tanto nada podía ser peor, todo tenía que ser avanzando. Y aquí vamos a ver que el príncipe heredero, Luis, que va a pelear en la Primera Guerra Mundial, así que aquí lo vemos en la Primera Guerra Mundial, y que efectivamente desde que peleó en la guerra, pero además tenía formación, digamos, de soldado, y hasta que muere va a ser conocido como el príncipe soldado.
Entonces, cuando termina la guerra, evidentemente, y hay que entender que no se va a pelear, Monte Carlo no va a sufrir, digamos, complicaciones materiales en la guerra, y va a ser un lugar de escape, se va a mantener en el fondo, digamos, esta situación de entretenimiento en general, pero el Tratado de Versalles va a ser en el fondo un tratado que, entre otras cosas, le va a garantizar a Mónaco una protección, digamos, limitada por parte de Francia. ¿Ya? Y aquí también vamos a ver que, por otro lado, se establecía que esta protección implicaba a su vez que Mónaco no podía ir en contra de los intereses políticos, ni militares, ni económicos de Francia. O sea, había una ligazón que iba a quedar desde Versalles en adelante. Y obviamente que así, finalizada la guerra, el Tratado de Versalles de 1919, 1920, precisamente estos años locos que se van a demostrar, entre otras cosas, también por el auge que va a venir, particularmente por aquellos que ganaron la guerra, porque emitieron bonos que les permitieron que esos bonos crecieran, digamos, de valor, y por lo tanto, así como uno ve Chicago, 1920, esos años locos, el Gran Gatsby en Estados Unidos, en Europa aquellos que fueron parte digamos, de los aliados que ganaron la guerra, van a tener también un esplendor, y evidentemente esos años 20 se van a vivir o se van a disfrutar en grandes medidas también en Mónaco. 1922 a 1949 va a gobernar Luis II de Mónaco. Podríamos decir, vamos a tener aquí, va a ser el abuelo de Reiniero, y este va a ser conocido como príncipe soldado. Había peleado en la Primera Guerra, pero posteriormente también va a tener, digamos, protagonismo en el aspecto bélico en general en la vida. Él no va a tener un romance con una bailarina precisamente que va a ser Juliette Louvet, ¿ya? Y aquí vamos a ver que de esta unión, de esta aventura, digámoslo de esa forma, van a ser una hija que va a ser la primera princesa Charlotte, y que era la hija ilegítima, ¿ya? Pero evidentemente una hija conocida por él y no reconocida en forma inmediata. Pero el gran problema es que él posteriormente, aunque se va a casar, no va a tener descendencia, y como no tenía descendencia, la posibilidad es de que se terminara la casa de los Grimaldi y que finalmente el principado fuera absorbido era demasiado grave, y por lo tanto le va a recomendar, va a ser un amigo, un abogado, amigo de la familia, que le va a recomendar a Luis finalmente reconocer a esta hija ilegítima con esta bailarina. Y por lo tanto, desde, digamos, los 11 años más o menos, se va a reconocer a Charlotte como la heredera. Así que efectivamente, si esto no sucedía así, se iba a perder la independencia del Principado, y por lo tanto este reconocimiento de esta hija ilegítima va a ser fundamental para mantener Mónaco hacia adelante. Entonces, él después en el fondo se casa, pero como dije, no tuvo hijo, y de hecho la pobre Ghislaine, posteriormente a la muerte del príncipe, lo va a pasar bastante mal, va a pelear con la familia, y finalmente va a morir, de hecho en 1991, alejada de la familia. O sea, la van a hacer a un lado a esta pobre mujer. Charlotte se va a convertir, por lo tanto, ahora en princesa de Mónaco, y el padre va a acordar un matrimonio para ella, ¿ya? La va a casar con el conde Pierre de Polignac, con quien no va a tener dos hijos, de hecho, pero no va a ser nada de feliz. Pierre de Polignac era homosexual, y la verdad es que era un matrimonio arreglado, tuvieron los hijos, que era la parte, pero después posteriormente se van a separar. Tampoco van a ser padres ni muy presentes, ni mucho menos. Entonces, evidentemente, su historia es una historia que hoy día atrae muchísimo, porque además este hecho de que ella fuera una hija legítima, que se la va a legitimar y que va a tener este matrimonio bastante complicado en una época en que él no podía decir abiertamente, y por lo tanto le va a tocar vivir una situación bastante compleja, pero estos son los padres precisamente de Reiniero, ¿ya? Ellos van a tener dos hijos, una hija mujer que va a ser Antoinette, y Reiniero, que va a ser posteriormente Reiniero III de Mónaco. Entonces, de hecho, los niños no van a tener una infancia muy pegada a los padres. De hecho, el propio Reiniero mismo dice
que a él lo criaron en el fondo las nanas, nunca tuvo, tenía una hora al día en que podía ver a los padres, pero posteriormente, ya cuando los padres se separan, lo van a mandar, de hecho, a estudiar afuera. Así que efectivamente ella va a tener una vida bastante triste y ella en un momento va a decidir renunciar al trono, dejándoselo a su hijo Reiniero, y por lo tanto el trono va a pasar de Luis, del abuelo, directamente a Reiniero. Ahora, en este periodo, en este tiempo de Luis, se va a crear también, ahora sí, el Grand Prix. El Grand Prix, de hecho, esta idea de construir una pista en el, digamos, territorio de Mónaco, va a surgir en la década de 1920, pero se va a culminar en 1929, que va a ser el año en que se va a correr el primer Grand Prix, este premio, ya que se va a convertir en el evento más glamoroso de Europa, pero además una pista tremendamente difícil, ya que además recorre todo lo que es el Principado completo. Así que efectivamente, esta serie de lo que va a ser los grandes premios, que van a ser uno de los grandes, por primera vez van a ser las vueltas de reconocimiento para poder marcar desde dónde partían, porque en todas las otras no se hacía así. Entonces, la pista de Mónaco se va a convertir en un emblema también del Principado, y la carrera, evidentemente, que va a correrse por primera vez en 1929. Aquí vemos algunos de los corredores, Rudolf Caracciola, aquí René Dreyfus, ya para 1930, se va a convertir precisamente en este emblema. ¿Ya? Y aquí uno de los corredores, pero esta es la carrera que no se hace en Mónaco, sino que se hace, digamos, se compartían en el fondo las fechas para lo que era en el fondo, lo que va a ser posteriormente la Fórmula 1, pero que evidentemente va a nacer, va a ser uno de los emblemas aquí en Mónaco. Y obviamente que esta pista que va a implicar hacer estas calles que permitan albergar esta carrera, y que hasta el día de hoy es uno de los circuitos más difíciles de lo que es la Fórmula 1. Entonces, no solamente tenían, y obviamente que está el casino, ¿no es cierto?, el hotel y el entretenimiento, sino que además todo lo que va a ser, y aquí lo vemos en los años 20, nuevamente después de la guerra, vuelve a ser el lugar, y con el Grand Prix incorporado va a ser algo totalmente fundamental, como uno de los lugares donde la gente quería pasar ciertas temporadas en ciertos momentos. ¿Ya? Además va a ser una serie de reformas constitucionales que van a permitir la modernización digamos, del Principado. Y aquí vemos cómo efectivamente seguía atrayendo las entretenciones, las terrazas, el automovilismo ya como concepto, no solamente el rally, sino que el Grand Prix, y también obviamente la formación del acuario, ¿ya? Y evidentemente las carreras. Aquí vemos las carreras del año 32, los afiches del año 36 y precisamente de los años 30. Pero el 1 de septiembre de 1939 va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, podríamos decir, se va a vivir de una forma, hay que comprender que Francia va a ser rápidamente invadida, Francia va a quedar dividida en una parte ocupada y una parte libre, y la parte sur, que limita con Mónaco, va a ser la parte libre, y se va a vivir relativamente bien durante la guerra en Mónaco. De hecho, aquí vemos que en 1941, 42, aquí están las temporadas del ballet ruso, que era una tradición desde bastante temprano, desde comienzos del siglo, desde 1911 en particular, y las bailarinas rusas evidentemente venían, y aquí estamos hablando de bailarinas soviéticas, en un momento en que además eran las posibilidades de estos bailarines de salir de la Unión Soviética. Ahora, el pobre Reiniero y su hermana, bueno, él va a ser, después de que los padres se separan, va a ser mandado a estudiar afuera, va a estudiar en Inglaterra, posteriormente en el fondo en public school importante, posteriormente va a estudiar en Suiza, y después va a estudiar en Francia, en Montpellier, y va a terminar estudios políticos también en París. Y precisamente cuando cumple 21 años, su madre, Charlotte, renuncia al trono el año 44, ¿ya? Y efectivamente le entrega el derecho al trono en forma directa desde el abuelo a él. Ahora, él va a pelear el año 44, se va a enrolar también
en el ejército, va a ser parte de la Segunda Guerra Mundial, va a pelear en la batalla de Normandía y evidentemente va a ser parte de la recuperación y finalmente de la entrada, porque aunque colindaba con lo que era Vichy, hay que comprender que la República de Vichy era una república, digamos, colaboracionista del mundo nazi, por lo tanto también va a ser la liberación de todos estos territorios. Así que aquí está el abuelo, que todavía va a gobernar después de la guerra, va a reinaugurar las carreras en el fondo de los Grand Prix, pero el año 49 muere Luis II, con lo que Reiniero se convierte en el soberano de Mónaco y va a ser coronado en 1950 con 26 años. Ahora el problema es que Reiniero cuando asume se da cuenta que la situación económica no es nada buena, a pesar de que principalmente hay que entender que las dos guerras habían mermado, habían quitado bastante público, la situación política europea había bajado, digamos, los clientes tal y cual, y por lo tanto aquí él, aunque tenía un casino, aunque tenía una sociedad que había sido formada por este Carlos III y tenía un hotel, había que buscar una forma de rentabilizar esto. Además, habían presiones políticas de parte del mundo comunista que se había, digamos, diseminado después de la Revolución Rusa por toda Europa, que tenían presiones por terminar con el Principado y establecer en Mónaco una república. Por lo tanto, había también cosas políticas y era muy importante de que la situación económica fuera bien, porque cuando las cosas económicas andan mal, las posibilidades revolucionarias siempre son más fáciles. Y por lo tanto, él va a empezar a trabajar por recuperar en el fondo la situación económica de Mónaco, va a restablecer y va a mantener, obviamente, y va a promover todo lo que son los Grand Prix, el automovilismo, que va a ser parte de eso, y va a encontrar un muy buen aliado en Onassis, donde Aristóteles Onassis precisamente va a tomar primero el control de esta sociedad de Bains de Mer, y posteriormente, en el fondo, convirtiendo a Mónaco en el lugar más importante del juego a nivel mundial, poniéndole un capital tremendamente importante, y luego Reiniero va a recuperar en el fondo el control de esta sociedad. O sea, podríamos decir que en la década del 50 la entrada de Onassis va a permitir un capital necesario para reformular y relanzar el mundo de Monte Carlo como el lugar del entretenimiento. Y aquí vemos a Onassis con María Cala, esta era la época en que estaba con María Cala, pero además, bueno, Onassis era el hombre más rico del mundo de todas maneras, y va a ser Reiniero el que va a terminar por convertir, ya vemos que Carlos le había levantado los impuestos a las personas y había sacado los impuestos de la herencia, y aquí Reiniero va a fomentar aún más esta idea de que se convierta en un paraíso turístico, fiscal y también financiero. Y aquí vamos a ver que precisamente en esta época, bueno, Reiniero había tenido una serie de romances, siempre le gustaron las actrices, había tenido una relación con una actriz francesa que se llama Gisèle Pascal, que había durado esta relación entre el año 40 y el año 50 más o menos. La hermana no quería y la familia no le gustaba esta relación y van a meter una serie de historias que a la familia en general no le gustaba y esta historia va a terminar. Pero a él le gustaban las actrices y en un momento puso sus ojos sobre la propia Marilyn Monroe, que no tomó mayormente en cuenta a este príncipe Grimaldi, pero va a ser que en un momento, el año, de hecho va a conocer a Grace Kelly el año 55, cuando estaba grabando una película que es Atrapa a un ladrón, y ahí la va a conocer. Y evidentemente aquí yo pongo esta lucha, en el fondo aquí, La guerra a las rubias, se titula la revista Hola, porque efectivamente estaba entre si era Marilyn Monroe, que tal vez su historia había sido bastante distinta, o si finalmente va a ser Grace Kelly. Y va a ser Grace Kelly que no va a ser menor porque para poder casarse con Reiniero tenía que tener una dote. De hecho, la familia Kelly le había ido bastante bien, pero encontraban que era el colmo esta costumbre de tener que pagar una dote. ¿Por qué mi hija tiene que pagar para casarse con alguien? Pero era parte de lo que tenía que ser así. Finalmente se van a casar en 1956 y evidentemente que esto va a ser también parte de la visión estratégica, porque es esta visión de volver a reposicionar Mónaco y evidentemente que Grace Kelly lo va a vestir enormemente. Eso no quiere decir que no van a ser un matrimonio bien avenido
y bastante romántico. Esto parecía el fin, digamos, de esta idea, y podríamos decir de su propia madre, que había tenido un matrimonio tan complejo, y este parecía ser, en el fondo, esta felicidad. Se van a casar en la Catedral de Mónaco, no hay otro lugar para casarse en Mónaco, es bastante pequeño. Ahí está saludando Grace Kelly, se va a convertir, evidentemente, los ojos del mundo se van a poner sobre este principado, que le va a llenar de glamour, y no solo de glamour, sino que ella como embajadora bellísima va a aparecer no solamente en Mónaco, sino que van a visitar también la Riviera Francesa, Cannes, y evidentemente se van a convertir en la pareja más, digamos, glamorosa europea. Y obviamente que van a llenar las revistas, porque además este matrimonio enamorado, ¿ya? Y que además ella bellísima, que justamente todo esto está en la época en que Onassis está invirtiendo ahí, y aquí la vemos a ella con Onassis, y aquí está con Onassis y con María Callas. Empecemos en la ópera, María Callas cantando efectivamente en Monte Carlo. ¿Ya? Va a ser una constitución en el año 62, donde va a crear un Consejo Nacional de 18 miembros que son elegidos, que comparten el poder con el monarca, ¿ya? Y luego en el fondo ellos van a también a restablecer el poderío económico del Principado, llegando a convertirlo en un gran negocio. Un poco para que se hagan una idea de todas las ventajas en fondos fiscales que van a ir sacando de esta sociedad de los baños del Mediterráneo, y con todas las inversiones que había puesto Onassis. Para cuando muere Reiniero, su fortuna se estimaba en 1.800 a 2.000 millones de euros, ¿ya? Por lo tanto, una de las figuras sin duda más ricas, y esto también a su vez va a hacer que todos digamos, los habitantes de Mónaco mejoren. Y aquí vamos a ver que junto con Grace Kelly va a llegar el glamour, o sea, este es el lugar no solo del juego, sino que las estrellas. Aquí está Frank Sinatra, Sofía Loren, Audrey Bresley, que además va a haber toda una competencia porque quién era más elegante. Pensemos en la época en que se hace Desayuno con Tiffany, evidentemente hay toda las revistas competían de si Grace Kelly o efectivamente Audrey Bresley. Y aquí está Grace Kelly con Frank Sinatra, y aquí la vemos en una fiesta de disfraces con Sofía Loren. O sea, este era el lugar donde se encontraban las divas, donde se grababan básicamente películas. Aquí vemos a Audrey Bresley, donde efectivamente el glamour de la década del 50, al ritmo, podríamos decir, de los rally y del Grand Prix de Monte Carlo. Y así van a venir los hijos. Así que va a nacer Carolina primero, después van a nacer Alberto, y finalmente va a nacer también Estefanía, ¿no es cierto? Ahí están todos los niños. Esto parecía ser un cuento de hadas, no solamente una linda pareja, sino que además todos los niños lindos. Ella, una madre espléndida, va a ver, en el fondo se la va a celebrar, ¿ya? Y obviamente que este es el periodo en que las revistas van a cubrir, los Grimaldi van a abrir, podríamos decir, la puerta. Esta era una visión que muchas monarquías habían tomado, los primeros en abrir la puerta de la vía privada a las revistas fueron de hecho los Saxo-Coburgo-Gotha. La reina Victoria, el príncipe Alberto tenía esa visión, y eso lo van a copiar todos los monarcas, y estos se van a convertir en el emblema, esta familia preciosa, niños bonitos. Ahí están en Marais, ¿ya? Y aquí en el fondo todo parecía felicidad total. Ahí están también en el Marché, esta casa que habían comprado los Grimaldi anteriormente. Y obviamente que aquí vamos a ver esta familia, buenos padres, buenos hijos, en fin, todo esto parecía ser perfecto. Pero el año 82, abruptamente esta felicidad se va a acabar, cuando en una curva de Mónaco va a haber un accidente donde estaba precisamente Grace Kelly con la princesa Estefanía. Estefanía va a salvar ilesa, pero Grace Kelly va a quedar herida y finalmente va a morir. ¿Ya? Esto va a causar una serie de problemas también para la familia, para la propia Estefanía, que ahora voy a ir por los hijos un poco para llegar al hoy día. Murió de 52 años, era súper joven, y Reiniero queda totalmente tocado. O sea, sí, él estaba súper enamorado de su mujer, pero además era parte de todo este glamour de que él la había reinventado. O sea, Mónaco era ella en muchos aspectos. Esto va a hacer que nuevamente los ojos del mundo estén puestos en Mónaco.
Y aquí voy a ir por los hijos, pero no los voy a decir en orden, sino que voy a ir primero por las niñitas para terminar en Alberto, que es el monarca hoy día, siendo que en el fondo la menor es Estefanía. Pero voy a partir por Carolina, porque ya Carolina, antes de la muerte de su madre, ella nace el 57, ya se veía que era una belleza, o sea, una niña muy bonita, que evidentemente va a empezar a robarse las portadas desde muy temprano, siendo en el fondo realmente heredando de su madre esa belleza. ¿Ya? Y aquí la vemos con la madre, con los dos hijos en el fondo adolescentes. Ahora ya cuando, de hecho, antes de la muerte de la madre muere en el 82, pero el año 80 ella va a causar las primeras canas verdes a los Grimaldi cuando decide casarse con Philippe Junot, que era en el fondo un playboy bastante mayor que ella tenía 21, él tenía 38. El propio Reiniero dice que en el fondo que eso fue algo terrible, y además el matrimonio va a durar nada, o sea, de hecho va a durar, van a alcanzar, de hecho la propia Grace Kelly va a alcanzar a casarlo y va a haber el divorcio. Ya después muere Grace Kelly y ella el año 83, un año después de la muerte de su madre, se va a casar con el espléndido Stefano Casiriaghi, que era realmente buen mozo y parece que había alcanzado la felicidad, y aquí va a venir esta idea podríamos decir, de la maldición de los Grimaldi, que no podían ser felices, porque Stefano Casiriaghi iba a tener un accidente, siendo que él era un asiduo practicante de este deporte en estas lanchas digamos, de velocidad, y va a terminar muriendo. Así que esto obviamente va a conmocionar nuevamente al mundo. Además, esta princesa bellísima que se había casado con esta familia tan feliz, con estos niños preciosos, va a quedar nuevamente viuda. Ahí voy a ir por cada uno, terminando cada uno. ¿Ya? Los hijos de ellos son, bueno, por una parte Andrea, que nació en el 84, que ya tiene 37 años y que está casado con Tatiana Santo Domingo. Aquí está, y que hoy día tiene 3 hijos, así que por el lado de Andrea, que es buenísimo, hay 3, digamos, hijos. Por el lado de la hija, que es Charlotte Casiriaghi se va a casar, en el fondo, y ella está número 11, aquí un poco también en la línea de sucesión. Ella también, en el fondo, se va a casar con Dimitri Rassam, y ahí ella hoy día tiene también varios hijos. Pero también en el caso de Charlotte es importante detenerse porque rápidamente, al poco tiempo, se vio que era una belleza, ella va a ser modelo de élite y en el fondo, muchos van a compararla con la madre, con la abuela, un poco tomando esta belleza que venía evidentemente desde Grace Kelly. Y obviamente ya veremos cómo son esos niños. Por otro lado, Pierre, que también nace este matrimonio con Casiriaghi, tiene 34, y se casó con Beatriz Borromeo, y tienen 2 hijos hombres que ahí están. Y posteriormente Carolina se va a volver a casar el año 99 con Ernesto Hannover, que es príncipe, así que aquí podríamos decir el matrimonio más elegante que habían tenido los Grimaldi en harto tiempo, y por lo tanto de esta unión van a ser la princesa Alexandra de Hannover, que es la Grimaldi que tiene, podríamos decir, más pergamino nobiliario dentro de la familia. ¿Ya? Y que sin duda tendrá los pergaminos nobiliarios, pero es la menos buena moza de los hijos de Carolina de Mónaco de todas maneras. Estefanía va a ser la niña complicada, y complicada probablemente también porque le tocó vivir lo de su madre, eso probablemente afectó en muchos aspectos, pero va a ser desordenada siempre. ¿Ya? Evidentemente que ella, bueno, ya nace el 65, es la más pequeña, y va a pasar por una rebeldía, ya va a ser cantante, va a ser modelo, ya va a ser bastante escandalosa, y va a cubrir todos los tabloides, podríamos decir, con escándalos principalmente. ¿Ya? Entonces va a tener una serie, va a aparecer, también va a ser modelo, va a inaugurar ciertos estilos, va a tener varios discos, que incluso va a tener varias canciones bastante altos dentro del Billboard, pero además se va a caracterizar por sus romances y va a tener hartos personajes bien importantes. De hecho, va a partir jovencita con un romance con en el fondo Paul Belmondo, que era, digamos, hijo de Jean-Paul Belmondo. Posteriormente también se va a meter, le gustaban los hijos se va a meter con Anthony Delon, que era el hijo de Alain Delon. Posteriormente va a tener un romance con Rob Lowe,
va a tener un romance con Christopher Lambert, en el fondo, la verdad, y con muchísimos más, con Jean-Claude Van Damme también, o sea, se le va a conocer una cantidad de pareja permanente, y después de todos estos avatares va a terminar casándose con su guardaespaldas. ¿Ya? Daniel Ducret, que otra vez Reiniero no lo podía creer, o sea, esta cuestión de casar a su hija con el guardaespaldas no le parecía lo mejor, pero además van a tener 2 hijos ellos, pero él finalmente lo van a pillar, le van a sacar una foto con una bailarina poniéndole una, digamos, con una niña que hacía striptease, poniéndole el gorro a Estefanía, con lo que se van a separar. Ella va a tener nuevamente otros romances, obviamente que esto va a escandalizar, aquí vemos Mónaco consternado, pero ella finalmente se va a meter con otro guardaespaldas, con el que va a tener en el fondo otra hija. Así que los hijos de Estefanía de Mónaco son, con Ducret va a tener a Luis Ducret, que tiene 29 años, que está 14º en la línea de sucesión, Pauline, que tiene 27, que está 15ª, y con el otro guardaespaldas va a tener a Camille Rose Gottlieb, que la verdad es que la más bonita, y que hoy día también da que hablar, diciendo que heredó, ella nunca fue bonita jovencita, digamos, porque era bastante gordita, pero después bajó de peso, y la verdad es que hoy día es como una celebridad también dentro del Principado. Y Alberto. Bueno, Alberto debe haber sido los ojos de su madre de todas maneras, en forma permanente, siempre fue atlético y compitió en incluso los Juegos Olímpicos, así que era un deportista cercano en el fondo con su hermana, y obviamente que a la muerte de Reiniero en el 2005 se va a terminar convirtiendo en Alberto, digamos, el príncipe de Mónaco. Se le conocían una serie de romances, así como su hermana, pero muy famous, o sea, Brooke Shields, Sharon Stone, digamos, la propia, ay, se me fue el nombre ahora, pero esta modelo alemana, la Claudia Schiffer, ¿ya? Y varias modelos, va a tener un romance del que va a terminar teniendo, de hecho tenía 2 hijos ilegítimos, que a la muerte de su padre los va a reconocer, porque ya están reconocidos, con una azafata de Air France, que es Nicole Coste, que ha causado varios problemas hasta el día de hoy digamos, con su matrimonio hoy día, con la que tuvo un hijo, este hijo secreto que posteriormente él lo va a reconocer, así que Alexandre Eric Stefan Grimalde Coste es este hijo digamos, mayor de Alberto. Pero también Tamara Rotolo le va a decir que tuvo en el fondo una hija, que también lo va a reconocer, y después va a haber otra acusación de otra más, pero Alberto se va a hacer el ADN y no era, así que solo tiene 2 hijos ilegítimos. ¿Ya? Esta es Jasmine Grace Grimaldi, que también está reconocida, y aquí está el padre con la hija. Pero él finalmente se va a casar con Charlene Whitstock, a quien conoció antes, ella era nadadora, interesada en los deportes, se van a ver una vez, de hecho van a salir a comer esa vez, van a ser buenas amigas, pero no se van a ver en largo tiempo, y después se van a volver a reencontrar. Ella es sudafricana, ella era nadadora, y por lo tanto finalmente se va a casar y se va a convertir en lo que va a ser en el fondo esta princesa, que parece como una reencarnación en ciertos aspectos de Grace Kelly, ¿ya? Pero hay muchas sombras, como pueden ver, por detrás. Y efectivamente esto que parecía la casa perfecta, el amor perfecto, nuevamente los ojos puestos digamos, en estos Grimaldi, esta nueva generación de los Grimaldi, que además van a tener unos mellizos, ¿ya? Y por lo tanto no solamente un buen matrimonio, sino que unos niños preciosos, como pueden ver aquí, ¿ya? Que son precisamente Jacques y Gabriel, de Mónaco, estos 2 niños, y que obviamente ya se va a convertir en parte, porque una de las cosas importantes que tiene hoy día también el Principado es todas las fundaciones benéficas, no solamente es una empresa familiar, principesca, que permea y que de alguna manera fluye a todos los habitantes de Mónaco, que tienen de los PIB más importantes a nivel mundial. O sea, este pequeño lugar tiene una empresa increíble, sino que además es de los lugares con mayor filantropía, ¿ya? O sea, no hay impuestos, pero hay una gran filantropía que se expresa en todas estas fundaciones hechas por el príncipe, en el fondo el Prince Albert, en el fondo Segundo of Monaco Foundation se llama,
y evidentemente ella se va a convertir en el emblema de estas fundaciones para recaudar fondos para distintas causas, y evidentemente aquí en Mónaco no hay pobreza, no se mide la pobreza porque no hay pobreza, y por lo tanto las preocupaciones de filantropía se expresan hacia nivel mundial, ¿ya? Las fundaciones, por ejemplo, tienen gran preocupación por todo el tema ambiental, el cambio climático, y se enfocan en todo lo que es recaudar fondos para la investigación, para en el fondo el desarrollo, pero además hacen una serie de otras caridades también, caridades directas para los niños con autismo, en fin, y a nivel como europeo, es un lugar no solamente de entretenimiento, sino que en el que los magnates, donde aquí acumula la mayor cantidad de ricos, digamos, en este territorio, pueden en el fondo donar, ya que no pagan impuestos, de fondo canalizar su ayuda social de otras maneras, y eso también lo hace esta monarquía. Y obviamente Charlie se había convertido en esto perfecto. Pero ya las cosas se veían un poco complejas un tiempo atrás, en la Navidad pasada, no la pasaron juntos, ella en un momento, justo que se ventilaron, hay una pugna también con la madre del hijo mayor, en el fondo de Alberto, que ha metido más la cuchara de lo que corresponde, con lo que la propia princesa en un momento apareció hasta rapada, que eso muchos lo interpretaron de cierta forma, pero también hay que ver que hoy día hay todo un tema, aquí están los niños diciendo lo que le echan de menos, porque estuvo en Sudáfrica largo tiempo, parece ser que tuvo una enfermedad, digamos, de faringea, otorrinológica, pero que va más allá porque ahora está en Suiza y parece que tiene, hoy día la prensa roja, y hoy día, o sea, si ustedes miran, hay comentarios porque básicamente no saben, ¿ya? Y no saben, y la especulación lleva a muchos supuestos, y por lo tanto ahí están, vamos a ver cómo se va a resolver esta situación, pero obviamente que todos aluden a esta maldición de los Grimaldi, ¿ya? Pero más allá de todo, la administración de Alberto ha sido fantástica, se ha mantenido lo que su padre había rehecho, o sea, entendamos que este principado se va a inventar con Carlos primero, que va a ser el que va a crear toda esta maquinaria, posteriormente Alberto I va a hacer los primeros grandes cambios, y después podríamos decir Reiniero y Alberto II van a terminar por mantener y posicionar a Mónaco en el lugar que está. Glamour, el hotel fantástico, y obviamente este lugar de encuentro y la Fórmula 1, que hoy día evidentemente tiene este tipo de autos hace rato, que es en el fondo una de las cosas más esperadas del verano, obviamente, en Europa. Para saber más de Mónaco, bueno, hay varios libros, el más famoso es este de Pemberton, que de hecho lo pueden encontrar incluso gratuito porque es antiguo, ¿ya? Y está en public domain, que es esta historia en el fondo del pasado, el presente, pero también la historia de la creación de Monte Carlo, que yo creo que es lo más interesante de cómo convertir un pedazo de tierra que podría no haber tenido ningún valor en sí, en un negocio impresionante, y en un negocio en el que los dueños, podríamos decir, de la empresa son además la casa gobernante, algo que demuestra que las monarquías, si tienen los intereses económicos, también pueden convertir y traspasar esto a sus habitantes. Me parece súper interesante esto de la historia del Principado desde las estampillas, porque además desde que crearon las estampillas, desde los mediados del siglo XIX, esas estampillas han ido cumpliendo de contar esta historia del Principado, y además desde el Principado, y ahí uno se da cuenta que el Principado, siendo tan pequeño, es una ventana al mundo. Hay estampillas que ensalzan distintas cosas internacionales y muestra esta importancia a nivel mundial del Principado. Por supuesto que los Grimaldi actuales, hay varios libros, John Glant ha escrito varios ya, al respecto, y obviamente también sobre, en el fondo, Grace Kelly en sí, y obviamente los escándalos y las tragedias, y en el fondo, la maldición de los Grimaldi. Y yo diría que más que la maldición, es una bendición en el sentido de haber logrado que un territorio que en cualquier circunstancia y cualquier lógica debió ser absorbido por otro, ha logrado no solo mantener su independencia, sino que ha logrado el mejor nivel de vida que todo el resto de Europa. Así que me parece que es una historia bien admirable, y esta casa dinástica que data desde, digamos, el siglo XIII hasta hoy día, sin corte,
que evidentemente tiene estas figuras que marcan este cambio. Es una casa tremendamente interesante y aunque siendo un principado, es uno de los ejemplos que muestra que una monarquía puede ser muy, no solo democrática, sino que además funcionar para el beneficio de sus súbditos. Así que voy a dejar